Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Brújula Internacional. Estamos conversando con el doctor Luis Ortiz, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos conversando de las repercusiones que ha causado la pandemia del COVID-19 y la respuesta que ha traído por parte de los mandatarios del mundo. Además, la respuesta por parte de la comunidad internacional, la preocupación en lo que sucede en Venezuela. Bueno, sí, recuerda que la alta comisionada para los derechos humanos, la doctora Bachelet, ella ha presentado, lo que pasa es que también ha sido un poco medio blandengue. Primero vino, aquella vez que vino a visitar a Venezuela, en realidad no se reunió con las personas que se tenía que reunir y no visitó los lugares que tenía que visitar. Sin embargo, después los comisionados que dejó aquí sí le informaron y levantaron los informes y lógicamente que ella se tuvo que ver en la imperiosa necesidad de demostrar lo que en realidad estaba pasando aquí en Venezuela, ¿ok? Y entonces es por eso que sacó este segundo informe y hoy en día, por supuesto que ella está preocupada también y solicita a las Naciones Unidas, e inclusive hay varios que han solicitado de que el gobierno de los Estados Unidos baje las sanciones. Pero ahora hay que ver sobre quién pesa la sanción. Si es la sanción contra el Estado venezolano como tal, pues sería viable que se le bajara, se le diera la oportunidad, todo lo más en este momento que estamos viviendo de pandemia. Pero si es a una persona en particular, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Ok? Yo veo aquí de repente que exportan aquella cantidad de vehículos y otros rubros que no tienen nada que ver. Entonces, si quien puede lo más, puede lo menos. Si hay manera de transportar lujos o rublos que no sean indispensables para esta situación, ¿por qué no transportamos y por qué no importamos insumos médicos, por qué no importamos comida, etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pidiendo la alta comisionada de las Naciones Unidas e inclusive el secretario general de las Naciones Unidas también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si nuestro gobierno no se sienta con las Naciones Unidas, sino lo que hacen es pelear y pelear y pelear, entonces mientras no se pongan de acuerdo no podemos llegar a ningún sitio. Yo, honestamente, con toda responsabilidad podría decirle, yo insto al gobierno a que se siente, a que medien con los entes internacionales, los organismos competentes a los fines de bajarle, como dicen por ahí, 2, y podamos nosotros recuperar, echar para adelante, porque nosotros estamos en una situación crítica. Diríamos, no estamos por el suelo, sino por el subsuelo prácticamente. Doctor, y me atrevería a decir que la situación de la sociedad civil hoy en día en Venezuela es muy complicada. Además, el salario no les alcanza, la situación de los servicios públicos. Es necesario dejar a un lado la política y enfocarse hoy en día por lo que realmente importa, que es el bienestar de la sociedad civil. Bueno, fíjate, esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y tendría que enfocarla de 2 puntos de vista. Primero, fíjate, aquí hay dos bandos por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es oposición, la verdadera o supuesta oposición. Todo aquel que esté en contra del gobierno pues tiene que ser oposición, ¿no? Pero está la oposición radical y está el oficialismo radical. Y entonces ellos pareciera que a cada quien le gustaría jalar para su lado y no les importa el país, no les importa a sus ciudadanos, ¿ok? Estamos en una situación grave, vamos a dejar lo político, ¿ok? Y vamos a enfocarnos en el país, en los ciudadanos, en sus compatriotas. Vamos a ponernos de acuerdo, qué es bueno. En esto no nos gusta, no importa, pero en esto vamos a ponernos de acuerdo y vamos a echar para adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí, por un sueldo de $2 prácticamente, porque el salario, usted dice, un salario $8, 4, eso es mentira. El salario son $2, porque el salario son 400.000 bolívares. Ahora, los otros 400 y los bonos y bonitos y bonotes, eso no sirven, ¿ok? Entonces, lógicamente, ¿cómo podemos sobrevivir una persona con que gane 2 millones de bolívares al mes? Eso no le alcanza para nada, absolutamente para nada. Entonces, por eso es que estamos nosotros en declive. Y la oposición
pues también en aquella ansia a lo mejor de montarse y agarrar poder, de montarse o agarrar el gobierno, pues entonces no le importa tampoco. A lo mejor no sé si ellos estarán pasando trabajo como el pueblo lo está pasando, ¿ok? Pero entonces eso es lo que está pasando. Nosotros, mientras el gobierno y la oposición no se pongan de acuerdo, fíjate, yo le solicito al ciudadano presidente de la República y a todos aquellos que me están oyendo, y a todos, inclusive a la oposición, dejemos a un lado la política y vamos a invitar a que sea suspendida temporalmente las elecciones. Ok, para unas cosas es radical y sí hay pandemia, pero para las elecciones, imagínense usted la contaminación y la expansión de la pandemia si nosotros llegásemos a dar las elecciones que está a la vuelta de la esquina prácticamente. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Mantenernos nosotros en el poder o nos interesa el país como tal? Y esa es la pregunta que hay que hacerse hoy en día en Venezuela. ¿Cómo está la situación o la ambición de poder de ambos sectores en nuestro país? Porque como usted lo dice, uno recorre las calles, siempre lo digo en primera página, las calles de Caracas, y es impresionante porque las personas no se identifican ni con un bando ni con el otro. Están enfocados para que le resuelvan sus problemas. Es decir, hay muchas comunidades en Venezuela que tienen hasta 5 meses sin recibir el vital líquido, y es como contradictorio siempre dar el mensaje, lávese las manos constantemente con agua y jabón. ¿Cómo lo hago?, dice el venezolano, si no tengo agua. Así es, sí. De verdad que nosotros, yo no sé qué le pasa a nuestro gobierno, de verdad, y a la oposición. Yo no sé qué es más cruel, si el remedio o la enfermedad. No sé quién es peor, si la oposición o el gobierno, el oficialismo, ¿no? Porque aquí los servicios públicos definitivamente no sirven. Y eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. A lo mejor los altos jerarcas no tienen ese problema, porque se les va la luz, tienen planta, se les fue el agua, tienen un tanque, ¿entiendes? No les falta la comida, a lo mejor tienen el wifi, tienen líneas telefónicas satelital y nunca les falta. Usted no, yo tampoco, ¿ve? El pueblo mucho menos. Entonces, si nosotros no nos sirven los servicios públicos, ¿para qué sirve? La medicina. Usted va a un hospital, y se lo digo porque yo tuve una emergencia en estos días y tuvimos que ir a una clínica y prácticamente teníamos que comprar en absolutamente todo, todos nosotros. Entonces, usted quiere ponerse una inyección, tiene que comprar la jeringa, tiene que llevar en absolutamente todo. Así, y aunque dicen por allí en el gobierno que tenemos todo, que tenemos no sé cuántas camas, que tenemos esto, que lo otro, eso es falso. Pero hay que apostar, doctor, por una reconciliación en Venezuela. Creo que eso es lo más importante. Ayer lo comentaba con el monseñor Gilman, y era que hoy en día el venezolano está muy polarizado. Si yo no creo que esto es azul o no creo que esto es rojo, pues yo soy la culpable de la situación que estamos viviendo hoy en día. Creo que es necesario pues sentar cabeza en toda la situación que estamos viviendo y quizás reafirmar esos valores del venezolano, de ser solidarios, de ser resilientes y sobre todo ser optimistas, porque Venezuela es uno de los países con más riquezas del mundo y tenemos sin duda alguna unos venezolanos que son echados para adelante, así como decimos en criollo. Sí, bueno, sí, fíjate, yo creo también en eso que usted acaba de decir, que nosotros deberíamos pensar en Venezuela, en el país. Echar para adelante, como dicen por allí, ¿no? Nosotros somos aquellos guerreros que como vaya viniendo vamos viendo y vamos guapeando, pero si no ponemos de nuestra parte la oposición, que tiene que dejar un poco de ser tan radical como lo está haciendo el gobierno, deberían unirse y velar solo, única y exclusivamente por lo que llamamos nosotros el país, el venezolano como tal. Si nosotros nos logramos reunir, olvidarnos, apartarnos un poco de lo que está pasando, creo que nosotros podemos salir de esto y bien parados. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchas gracias. Estábamos conversando con el doctor Luis Ortiz, él es ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, cuando son las 2:50 de la tarde. Una breve pausa y continuamos con más.